En 1900, yo estuve 20 años allá, 40 y tantos, y permanecí casi 20 años. Yo venía aquí seguido, cada año, a hacer murales como el que está, el primero mural, que es la Tierra de las Fresas, muy clásico. De ahí arranqué haciendo varios murales. Aquí está, a la vista, aquí en el jardín principal. Si usted llega a una parte que es como restaurante, han tapado ahí con una mampara, no sé por qué. Ahí está el primer mural. Es la Tierra de las Fresas. Me inspiró viendo que alguien me dijo que fuera a ver las partes que había en Irapuato. Y fui en la tarde y me llamó la atención cuando vi el cerro que dicen del Piloncillo, y a un lado arandas y el sol ocultándose. Ese es el tema del mural. Emerge de la pobre Piloncillo una dama con las manos ofreciendo las fresas, el fruto de allá, la tierra de las fresas. Esa me dio fama popular. Por lo menos unos 15 o más cuadros. Ay, desde que nací, yo creo. Tiró en el suelo con un lapicito, un papel, cualquiera. Me gustaba mucho dibujar. Diego Rivera me dijo un día, usted siga dibujando, dibujando, y verá que con el tiempo va a usted algo, hacer algo. Yo tenía unos 18 años, antes 16 creo. Y me gustó mucho ver al hombre grandote, barrigón. No siguió más la amistad. Nunca tuve estudios. Quizá era el último de los alumnos en 3 primarias que estuve. Pero sí, el número 1 siempre dibujando. Los más buenos dibujantes dicen que yo les hacía sombra. Yo dibujaba para la publicidad de los periódicos, que encargados al director de la casa, y yo dibujaba. Debo decirle a usted que yo estuve haciendo dibujos en publicidades comerciales. Hacía dibujos para el periódico que me ordenaba, hacía yo pues, mensajes de propagandas con diferentes dibujos y además con acuarela, con lápiz, en fin, hasta que dije ya. Este es el escudo de la ciudad de Irapuato. Este lo realizó mi abuelo, explicándole a mi papá cómo iba a ser el original que el maestro Aguilera le había explicado a mi abuelo, que iba a ser un escudo. Mi abuelo era ferrocarrilero, su máquina era la 1080. Bueno, pues él falleció ahora sí que fue un accidente, cuando mi papá tenía 14 años. A él le va a tocar vivir en un contexto del Irapuato en crecimiento, un Irapuato que se está urbanizando en sus calles, pero será hasta esta época del 20 al 40 cuando se empiezan a electrificar todas las, pues ahora sí que las calles, el huerto de este Colegio de la Enseñanza, que es donde el artista Salvador Almaraz
recuerda su infancia, lo que él jugaba en ese lugar. En el siglo XIX ya había un desarrollo industrial aquí en la ciudad, jaboneras, ladrilleras, las famosas cigarreras y la más famosa, ¿no?, que se llamó El Águila. Para esta época ya que de los primeros, sobre todo los 13 años que vivió aquí en su infancia Salvador Almaraz, ya que a los 18 años pues él se va a la Ciudad de México por la muerte de su padre, pero esos 14 años pues él va a ver esta ciudad, pues sí agrícola, pero también ya industrial y algo comercial. Sí, él se va a los 18 años a la Ciudad de México, pero aquí a Irapuato regresa a hacer obra importante en 1957, por ejemplo, sus primeras obras como fue La Tierra de las Fresas. Siempre hay regalos que me dieron los materiales y algo si tiene que comer, desayunar. Fue una época difícil. Bueno, a veces algún cuadrito. Pero es que mantenía a mis 6 hermanas y mi hermanito. Yo fui el mayor. Desde los 14 años, hacer talla en madera. Talla en madera con mi abuelo. De eso yo hice primero dibujos, autorretratos. Después a pintura, como aquella que está allá. Es fotografía de un cuadro grande que se fue a Estados Unidos, la pintura. Después hice otras. Pero mire, le advierto, no es ninguna gracia que me hayan hecho. Eso es una forma de dibujar pintando. Ahí cargo yo, mucho. No más que me den la pared, digo desde joven, que me den la pared y si hago de comer y materiales. Nunca cobré. Los mismos murales que usted conoce, nada más el de Narvarte, sí cobré, que tiene 30 metros de plafón. Ahí sí me pagaron. Acá arriba tenemos a Silverio Pérez. Mi papá estaba colocando el mural que estuvo un tiempo en el piso, el del Orígenes de Irapuato, se puso un tiempo en el piso porque no se podía colocar en su lugar actual. Lo abordó y le recordó cuando mi papá tenía 14 años, le hizo un dibujo porque mi papá siempre empezó con dibujos de toreros. Mi papá iba a buscar a los toreros y veía quién iba a venir a torear y los pintaba hacia cuadros, pero él lo que quería era pintar a los toros, dibujarlos desde ver cómo se veían los movimientos, todo. Ahí fue donde nació pues más su afición, pero por pintar cosas taurinas. De hecho, él fue el que hizo el logotipo de la Plaza México. Él recuerda esta parte del edificio que hoy es el Palacio Municipal, con ese patio que fue parte del Colegio de la Enseñanza. Se construye a principios del siglo XIX y después pasa a ser en el siglo ya XX, ya es lo que es la sede del Palacio Municipal. Su mejor obra que va a marcar una etapa muy importante en su trayectoria van a ser 2 murales, que es el mural de las revoluciones, precisamente el que él visualiza cuando era niño, en decir, algún día pintaré algo en este lugar, en este recinto. Creo que es una de las obras muy, muy importantes para él, porque va a trascender. De hecho, pues ahora esta obra ya es historia, ya es parte del legado de los irapuatenses. Hace una revisión de la historia de Irapuato y también en cuanto a los contextos sociales políticos nacionales y cómo Irapuato está reflejado en cada una de estas etapas. Por lo tanto, en estas obras pues ya encontramos elementos de identidad para los irapuatenses. Por eso creo que es una de sus mejores obras que van a aportar para su trayectoria, al igual que el mural de los Orígenes. Cuando yo estaba haciendo eso, dejé de hacer ya publicidad. Y el Palacio Municipal de Irapuato aquí
Desde que yo era muy joven, de chamaco, yo a la escuela Josefa Ortiz, a un lado, donde cambió todo. Y ahí yo jugaba fútbol, que era yo portero, chamaco. Entonces yo veía la escalinata, todo abandonado allá, pero en funciones lo demás. Y siempre pensé en esa escalinata, en hacer algún dibujo o algo. Fue un sueño. Pasaron años, me fui a México, regresé y seguí con la idea. Un buen día me llamaron un primo y me dijo, tu mural de la presidencia ya te lo van a ganar. Y me sentí como que había necesidad de venir aquí con fotografías de lo que había hecho en México. Y me presentaron ante el presidente municipal, un hombre de gran sensibilidad. Y le dije yo, con cierta decisión, además con autoridad, le dije, señor alcalde, usted sé que está contratando al pintor más importante de México, que es José Chávez Morado. Y ya estaban en contrato. Dije, pero ese mural lo debe de hacer uno de aquí, y ese soy yo. Me carpeta, miré pintado en México, se quedó así admirado. Llega usted al Palacio Municipal de aquí, entra al patio enorme, y ¿qué ve usted? La escalera, y ahí está Hidalgo, la presencia de Hidalgo, que cuando estaba haciendo los bocetos, algún periodista por ahí vio y dijo que iba a hacer yo una copia de los grandes, que a ver qué hacía yo. Hasta me hizo una crítica, que dije, no, tiene que ser una dualidad atrás del espíritu Hidalgo sonando la campaña y en la presencia del pura Hidalgo, protegiendo a los que lo siguieron. Tiene un mensaje Hidalgo ahí. Por eso, ¿no? Es mencionado y es nombrado también como el último eslabón justamente del muralismo en México, porque logró contribuir al patrimonio cultural, al patrimonio artístico a través de diferentes técnicas. Para poder entender el Irapuato de hoy, hay que entender que han sucedido diversos conflictos revolucionarios a nivel país, pero que han repercutido en la sociedad irapuatense. Por ejemplo, 1930, que nace Salvador Almaraz, pues ya había pasado 20 años del inicio de la Revolución Mexicana, ya no le tocó presenciar eso, pero sí el reacomodo de la economía de la sociedad irapuatense, este complejo de casas todavía hechas de adobe, algunas todavía con cimientos de piedra. Y un día pintando, yo un telón, el rancho del artista, entró él sin avisar, levantó una sábana que me cubría, que pusieron para que no me distrajeran. Entonces él abrió y se metió. Me saludó, muy amable, vio mis cosas, colores, y empezamos a preguntar. Cuando yo sentí que era pintor, le dije, ¿con quién tengo el gusto? Me sorprendió cuando dice, Jorge González Caballero. ¿Cómo? Me sentí muy feliz, pero sorprendido. De ahí me llamó para ayudarle en el edificio Guardiola, en una Cámara de Senadores. Y después a Chile, que estuvo, que lo acompañé casi un año, en el mural que me permitió hacer su obra, pinté muchas cosas que él me enseñó, sobre todo su técnica. Mucho que contar, vivencias
de Valparaíso, de salir. Un gran amigo, un gran maestro. Él empezó explorando con materiales, ¿no? Es indudable el talento que el maestro tiene. Empezó también ayudando a otros grandes muralistas porque era justamente el momento de efervescencia donde el lenguaje, el discurso que se manejaba en esos años, pues se reproducía a través de los grandes murales que conocemos en nuestro país. Encontró su estilo, porque su estilo es muy peculiar. Vemos también la obra de Caballete, que también tiene obras muy importantes. Aquí a mis espaldas está una de las musas inspiradoras, uno de los personajes que constantemente se ven retratados en su obra. Lo podemos ver en el mural, el gran mural que está en la Presidencia Municipal. Lo podemos también ver en un homenaje que el maestro Almaraz hizo en el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución. Toma esta figura, esta musa inspiradora. Como artista, fue cuando me di cuenta, a los 14 años, fue cuando dije, ay, esto, ¿cómo lo hace? Yo no puedo hacer ni un gatito ni nada, porque aparte él me los hacía. Entonces fue cuando valoré quién era y quién es como artista. Eso fue una necesidad. Cuando el presidente municipal me autorizó los murales que iba a hacer, en escuelas, lugares, había un recorrido que me mandó pagándome gastos nada más de estancia allá y el viaje. Yo tuve que estar allá. Ahí ya se me olvidó ver cómo. Bueno, resulta que cuando ya regresé, lo primero que pensé en la técnica de muros antiguos. Y José L. Gutiérrez, a Sora Siqueiros y a Diego Rivera mismo en la técnica de cómo preparar los muros. Y él me enseñó para hacer preparaciones de muros antiguos y de muros nuevos. Recorriendo cerros aquí, y hasta me fui a Tasco, buscando siempre donde había piedras de colores, y en una camioneta que yo tenía, las piedras, llegar al taller que tenía y hacerla con marro, pedacitos. Y ya con el diseño empecé a hacer eso. Dice, entonces iba a las clases de correspondencia y iba con el maestro Aguilera. Dice, yo quería que me enseñara la técnica de la pintura, dice, era lo que realmente me interesaba a mí. Dice, pero yo no podía exigir, pues en ese tiempo uno respetaba a los adultos. Dice, entonces, pero no me cortó mis alas, dice, nunca. Dice, él empezó y de ahí fue, dice, mi papá fue donde yo creo que adquirí la forma de decir, ¿sabes qué? Tengo que salir adelante, es lo que me gusta. Dice, por eso ahora cuando a mí, a mi edad, se me acercan jóvenes, dice, nunca los voy a tratar así, porque nunca quiero que sientan lo que yo sentí. Dice, por eso yo siempre admiro el trazo de cada joven que me llegan, dice, te llegan con la ilusión de, mire maestro, dice, imagínate uno romper eso, dice, cuando ves el esfuerzo, dice, porque a mí me costó. Por eso él admira mucho a los jóvenes pintores, a los que hacen graffiti, a los que de todo. Dicen, papá, todo, dice, ¿por qué? Porque es su esfuerzo y es su valor. Y él todo era dibujar, mi papá todo, en las servilletas, a la hora de la comida, si tenía una pluma, dibujaba, o sea, siempre era dibujar algo, lo que viera. Bueno, ese angelito, mi papá lo adquirió hace como 60 años o más, para las iglesias que pintaba, porque no podía tener yo a un niño ahí bebé, así,
para que me posara. Dice, entonces yo lo colgaba en donde yo iba pintando angelitos. Esta es la última de joven. Ahí tiene la fecha, 70. Después ya, por ahí tengo algo que hice. Pero más que vanidad, para ver el avance o el retroceso de un pintor. Pues no, yo siempre fui figurativo como este. Aquí sí ya la brochaz, el pincel, es más espontáneo. Debe dibujar y hacerlo bien. Además es un placer. Ya después la pintura, entre la técnica, qué materiales. Yo usé muchos materiales. Había uno que era muy fuerte el olor, que me dañó los pulmones. Estuve enfermo mucho tiempo y hasta la fecha todavía no estoy muy bien de mis respiraciones. Que mi papá tuvo que capotear muchos piedras en el camino, pero decía, yo lo que quería era pintar. Dice, yo no quiero ser famoso, nunca he querido ser famoso, yo quiero ser pintor y de murales. ¿Conoció usted el rancho del artista en Coyoacán? Allí los artistas filmaban películas y fui pintor, más que pintor, dibujante. Después un buen día, el maestro, que era Pancho Cornejo, de la época de Diego Rivera, un gran maestro, un día me permitió hacer un cuadro de pintura y se admiró y conocí a todos los artistas. Tuvo que hacer una reunión, una fiesta, y me presentó a artistas de esa época. Filmaban películas como esa de Dos tipos de cuidado, de Jorge Negrete y Pedro Infante. Esa época. Sin embargo, hay una etapa muy importante en su carrera porque empezó a ser reconocido como un maravilloso retratista, porque sus retratos, más allá de la perfección que tiene cada uno, es el alma de la persona. O sea, uno está viendo más allá de lo que ve a través de la técnica, ¿no? Yo creo que tiene pues esa peculiaridad de ser una persona que ha tenido la oportunidad de encontrar en las artes visuales el lenguaje para expresarse, pero ir siguiendo las diferentes corrientes que les se iban presentando y afortunadamente lograr grandes obras, ¿no? En cada una de las etapas. Entonces, bueno, pues podemos ver retrato, podemos ver impresionismo, podemos ver arte figurativo, por supuesto abstracto también, ¿no? Cuando empezó a trabajar con cierta paleta de colores y empezó a trabajar la abstracción también en sus obras. En fin, yo creo que es uno de los artistas más completos. Acá tenemos un autorretrato de él. Esta es una foto del original, porque el original está en un museo de McAllen. Uy, varias, sobre todo de Lola Beltrán, muy gran cantante. No, pero la otra, Estela Inda, tengo fotos de ella, que hizo una película que ella, Los Olvidados. Él había pintado a una tía y otro tío que se dedicaba a hacer arreglos de maderas y todo en casa. Entonces él llevaba un cuadro que había hecho y lo puso así en un lugarcito y lo dejó ahí. Y era la casa de un general. Entonces cuando el general vio ese cuadro le dijo, oye, ¿quién hizo ese retrato? ¿De quién es? Y le dice, es mi primo. Y fue cuando empezó a pintar a políticos. Ya fueron secretarios de salud, empezó así. Por eso, por el secretario de salud fue que llegó con el primer cuadro para
para el Adolfo López Mateos. Es un placer. Ahí está mi abuelita, mire. Esa abuelita duró casi 100 años. Y así posando, nada más 3 sesiones. Y luego le decía, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que tengo mis aretes, pero se me perdió uno. ¿Cómo voy a salir sin un arete? Y dijo, no se preocupe, madrecita, yo lo acomodo. Le volteó la carita y solo por eso sale un arete. Lo que tiene ese retrato es que es directo, de sentada y mi papá con la pintura directa. Decía mi papá, lo tengo que hacer rápido. Y era una pintura que él usaba que se secaba muy rápido. De hecho, le dañó mucho sus manos a mi papá, que decía, no me hablen, dice, así me habla el presidente, no, porque donde le dé el brochazo mal, ya se me seca y ya no puedo componer. Era lucitrón. Él manejó muchos años el lucitrón hasta que le salieron llagas y ya no pudo, y a los pulmones le dañó todo. Pero dije que es igual. O sea que como retratista se me tomó mucho en cuenta, pero yo con gusto siento el placer. He hecho muchos retratos. Todo el tiempo era sentarme y pararme a ver si ya lo había terminado. Y decía, ya papá, y dice, no, todavía no. Cuando tenía 10 años y cuando tenía 15. Siempre a mi hermana y a mí nos dibujó igual, de 5, de 10 y de 15 años. Después faltó el de 20, el de 30 y el de 40, no. Aquí están unas fotos de los cuadros que mi papá realizó, encargados por el licenciado Luis Echeverría. Tenemos Orozco, Diego Rivera, Siqueiros. Los tenía en su entrada principal de la casa, porque él tenía como como un museo en su casa especial de obras de mi papá. Tenía de muchos pintores, pero como que el especial se lo dedicaba a mi papá. Esa es un pintor de aquella época que hacía las obras para calendarios. Un pintor famoso, secretario Humberto Romero. El presidente López Mateos lo rechazó, no le gustó por la mirada y la banda equivocada. ¿Puede usted hacer algo? Sin que sea. Hice el cuadro grande, la foto ahí está la foto. Cuando lo vio López Mateos, dijo, es el mejor cuadro que me han hecho de pintura. Cuando eso dijo, tuve que hacer como 15 o 18 retratos igual como ese. Ahí empecé el texto de pintor de políticos. Aquí tenemos una fotografía de un evento que fue en Cuba, que fue el entonces presidente Luis Echeverría y con Fidel Castro. Aquí decía mi papá que todos los que tienen sombrero eran los de la guardia, los que cuidaban a Fidel. Y él nunca permitía, a menos de que fuera un mandatario importante, que se sentara junto a él, si no, no. Allá hay otro mural de piedras de color que hice en Cuba. Cuando vieron las losas ya preparadas con los pedacitos que no sabían qué era, se estaban viendo. Dijo uno, oye chico, a usted un error, eso se le va a despintar a los 4 o 5 años. Y una que estaba ayudándome dice, no se le va a despintar, son piedras naturales.
¿Cómo? Mira, estás pisando ahí una. Límpiala y verás. Y vio un pedazo de piedra. Y eso era la muestra de que eran piedras naturales. Y ahí está. Desde que el mundo se formó, la piedra es la misma. Y va a ser hasta el fin de siempre. Algún color, un técnico de Guanajuato, ingeniero de minas, me dijo que había una piedra que sí podía cambiar, que era una como verde. Yo hasta dije, pues este verde, de momento, me sirve para hacer el traje de Fidel Castro, del mural de allá. Y ahí está, hecho Fidel Castro, con piedras verdes de ese color, de piedra. Encargos que generalmente eran los secretarios o alguna amistad del presidente. Nunca tuve yo el encargo del presidente, más que el obelisco que está aquí en el jardín, de un nuevo presidente joven que me encargó. Yo me estoy negando que no podía salir a los cerros. Quería que fuera de piedra, de color. Todos esos de mis hijos, que todos mis hijos dibujan y pintan también si quieren. Dice, hijo, necesito hacer un mural que quiera el presidente, pero aquí es de piedra, yo no puedo salir ya. Y me dijo él, pues aquí hay mosaicos de color, sí. Y me sacó y me llevó a 3 o 4 lugares, viendo ya los mosaicos de color. Dijo, pues aquí está el material. Y está hecho con mosaicos. ¿Sí lo conoce, el obelisco? Estaba programado, propuesto por mí, de 70 metros, como el que vi en Buenos Aires, que es un monumento. Y dije, así va a ser el de Irapuato. No lo aceptaron por el costo. Me dijo el secretario, sí, dice, pero que sea la mitad. Nada más que de mosaico, le dije yo, no de piedra. Como usted quiera. Y lo hice de mosaico. Y ahí está. Es lo último. Además, la técnica muy particular, muy peculiar, que es de Salvador Almaraz, que son las losas precoladas con estas piedras de colores, estos mosaicos de colores, y la altura de esta obra, que es de 30 metros y que pesa poco más de 10 toneladas. Y es un símbolo representativo para Irapuato. Aquí tenemos una escultura que hizo con la idea de que se hiciera en alguna parte de la ciudad de Irapuato para homenajear al sacerdote Samuel Ruiz, que él fue que intervino en todos allá con los zapatistas y todo eso, procuraba mucho a los indígenas de allá. Es una idea, aquí dice de hecho su nombre, Samuel Ruiz, una fresa porque él era de aquí, de la tierra de las fresas. Y acá tenemos, bueno, atrás está lo que es un indígena, al que él protegía siempre a los indígenas de nuestro país. Aquí tenemos también unos caballos. Dice, bueno, ya ahorita a mi edad ya no creo. Dice, ojalá que alguien más adelante lo pudiera hacer. Y sí se hicieron estatuillas así, hizo como unas 15 de Arcadio. Fue cuando ya lo vi, los trazos, cuando empezaba a pintar, porque mi papá antes, ahora sí que de ser pintor, era como, conmigo siempre fue jugar, fue un padre para todos, era esposo, era de ir al mercado,
de llevarnos a todos lados, nunca nos dejó, más que cuando tenía que hacer obras en el extranjero o fuera de la Ciudad de México, pero siempre nos mantuvo juntos, siempre, nunca deshizo la familia, ¿no? Y yo creo que para un artista es difícil conservar a su familia. Era lo que decía aquí, el apoyo de tu mamá. Y fue cuando yo valoré el artista, porque yo lo veía como papá, de juegos, me ponía tiendas, me construía casas en el árbol, me hizo una tiendita para yo jugar y vender chicles, chocolates en mi casa, ¿no? Para cuando había fiestas, reuniones, él decía, yo soy el que te surto y soy el que te compro. O sea, él perdía. Siempre fue un papá muy amoroso, cariñoso conmigo, siempre sí me consintió y yo me acuerdo. Que ves dos muchachas, allí monté mi caballete, entonces ella pasó como orgullosa y me vio con cierta admiración, que estaba muy bonita lo que estaba haciendo. Entonces yo le dije, pues es que así debe ser, si quieres aquí te hago. Y aceptó, nomás que dije, estuviera quieta. Y ya al día siguiente me empezó a posar y empecé a dibujar. Ella tenía sus pretendientes que dejó por mi amistad. Y después ya, un día que decidimos que yo la tomé de su mano para atravesar una calle que estaba negada en la pasada, y de ahí empezó primero la mano. Ya pasa el tiempo. ¿Para qué le cuento lo demás? Nos hicimos novios. A escondidas de sus papás. Nada, no había algo secreto. Ya contratado, pasé un mural que está todavía. Le dije, ahora sí, nos vamos a casar. Pedí cuánto costaba la ceremonia. Y había 3 precios. Uno, pues casi regalado. El otro con algo de bonimonas. Y el otro más caro, con música, cantante y arreglado de flores. Y yo pude cobrar. Se hizo una boda muy importante. Nos fuimos de viaje de bodas a un lugar balneario, a Samar. Y fue mi novia primero, mi esposa, novia, y mi esposa hasta que falleció. Una gran mujer. Siempre me alentó que es muy difícil ser compañera de un pintor, que no hay nada seguro. Pero ella me ayudó, me alentó mucho. Aquí está. De mi mamá, hoy voy a llorar. Es que ese sí es mi fuerte, digo, mi debilidad. Sí, yo así sí lloro. Ay, mi mamá siempre fue una mujer cariñosa con todos, con mi padre sobre todo, porque nunca lo dejó. Siempre estuvo a su lado, siempre procurando que nunca le faltara nada y que nunca nos faltara nada a nosotros como hijos. Siempre fue una mujer luchadora, siempre fue una mujer que cuando veía a mi papá que se tambaleaba porque no le daban un trabajo o no había para comer, mi mamá decía, se va a poder, lo vas a poder hacer. Y siempre era chavito, siempre era su chavito. Siempre lo trató con mucho cariño y fue su admiradora número 1. Y yo sé que desde donde está, mi madre está orgullosa de lo que ahora que el museo lleva su nombre, tantas veces que fuimos a ese lugar, mi mamá debe de estar muy feliz donde está. Una gran mujer. Perdón.
más allá de todo eso, de que todos los irapuatenses lo queremos y lo reconocemos como el gran artista que es, reconocemos a esa persona buena, a esa persona generosa, que siempre tiene un momento para darle algún consejo a ese alumno que está empezando, a ese niño que tal vez está empezando a dibujar y también no sabe por dónde. El maestro siempre ha tenido la paciencia para estar con ellos. Que el maestro Almaraz siempre está presente, pero siempre trató de que su obra estuviera presente en la vida de los que disfrutamos de su obra, ¿no? Sus murales están exhibidos para que todas las personas que transitan por la calle volteen y admiren algo bello en su recorrido de todos los días. Pero hacer una obra que siempre te recordara que la vida es maravillosa y que la vida son colores y que la vida es creatividad. La calzada de Insurgentes, la más fama de Irapuato. Ahí había época de que la calle era de tierra, después vino el empedrado, después años más tarde la pavimentación con banquetas y post. Y yo viví ahí muchos años, hasta que cumplí los 20 y tantos, que fui a México. Me gusta más como está ahora. El jardín principal lo he visitado hace poco, hace mucho, y ha cambiado. Es una belleza el jardín principal. Entonces, lo que sí me gusta es recorrer las calles que cuando era niño eran de tierra muchas y no había ni luces a veces. Ha cambiado Irapuato mucho. No sé si usted conoció cuando había pavimentos o empedrados. Bueno, la calzada de Insurgentes, yo de niño era de tierra. Después vino el empedrado, los faroles, luego el pavimento. Se ha transformado. Ha sido la calle que a mí más me ha gustado. Los árboles que hay enormes, yo tuve participación en algunos, de 1 metro, plantarlos, y ahora son árboles. Me gusta mucho ver eso. Por eso él ahora le encanta apreciar y ver la ciudad como es hoy, con cambios para el embellecimiento de su centro histórico, espacios donde él puede seguir apreciando sus obras, como es el centro histórico. Creo que en los últimos años, a partir de que él lo construyó, que es muy reciente, se ha convertido en un ícono de la historia de los irapuatenses. Lo que conocemos mucho de la obra del maestro Almaraz es a través de sus murales, a través, por supuesto, del obelisco que está justamente colocado en un lugar donde se reúnen las familias irapuatenses, como toda una experiencia, y yo sí te puedo decir que es parte de la identidad de nosotros, los ciudadanos irapuatenses. Mis hermanos y yo nos sentimos muy orgullosos porque pienso que sí se lo merece. Pienso que sí se lo merecía todo lo que sufrió desde sus inicios, de cómo inició. Creo que sí se lo merece. Nombrar este museo, este recinto, es el recinto más importante que alberga el patrimonio artístico de la ciudad, nombrándolo con el nombre de Salvador Almaraz. Yo creo que eso ha sido un impulso, el saber que en este recinto van a encontrar siempre obra del maestro. De esta ceremonia que le hicieron de distinción por ser un irapuatense que ha aportado al legado patrimonial, y creo que en este tipo de homenajes se le ha reconocido su trayectoria, su pasión por el trabajo, su cariño por Irapuato. Salvador Almaraz es historia para Irapuato,
y va a ser siempre una fuente para poder acudir a revisar toda su sensibilidad estética que él plasmó en sus obras y que además dan cuenta de los elementos importantes de la historia de Irapuato, de su cultura y de cómo ha cambiado su sociedad a través del tiempo. Creo que debe de quedar en la memoria de todos como esa gran persona que aportó a esta ciudad con su obra artística, cultural para Irapuato. Decía mi papá, yo lo que quiero dejar es a mi ciudad que cuando lleguen vean algo hermoso y que lo hizo alguien de aquí y que seguramente las próximas generaciones va a haber muchos, como dice mi papá, va a haber muchos y van a salir y van a dejar su huella aquí en Irapuato. Fíjate que es indudable la importancia que ha tenido el maestro Almaraz en la población de Irapuato. Yo creo que no hay un solo ciudadano que no se identifique y que no conozca y que no venga al centro histórico a disfrutar la obra del maestro Almaraz. Almaraz es creatividad, Almaraz es belleza, Almaraz es cercanía y Almaraz es un ser humano que siempre el lugar que tocaba, la persona que conocía, siempre con una palabra, con una enseñanza, con algo te cambiaba la vida, ¿no? Ese es Almaraz para nosotros. Que dibuje siempre, siempre, siempre. Y al pasar el tiempo, no te da que le va bien, hasta económicamente. Es un dibujo que cuando cumplió 90 años empezó, me dijo, pégame un papel albanene. Sí, ya, se lo puse. Sentado aquí en la silla, puso y empezó a trazar. Y yo, ¿qué vas a trazar? Dice, no, a ver qué me sale. Y empezó. Y yo le digo, ay, dice, ¿qué se te figura? Le digo, pues una mujer. Y luego ya empezó, ¿qué es la serpiente? Le digo, pues es Eva. Ya le puso la manzana y le puso el número 90. Los 90 años, bueno, dibujo a Eva. Dice, cuando cumpla 100, voy a poner un mango y voy a poner a Adán. Tiró en el suelo con un lapicito, un papel, creo que era. Me gustaba mucho dibujar. Nunca tuve estudios. Pero sí, número uno, siempre dibujando. Los más buenos dibujantes dicen que yo les hacía sombra. Yo andaba pintando. Yo un telón, el rancho del artista. Entró él sin avisar. Me saludó. Muy amable, vio mis cosas, le dije, ¿con quién tengo el gusto? Jorge González Camarón. Y cómo me sentí muy feliz. Como retratista se me tomó mucho en cuenta, pero yo con gusto siento el placer. He hecho muchos retratos.